Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Hablemos de Presupuesto, el podcast. Yo soy Paola Chalhú en este nuevo episodio. Las políticas públicas, el diseño de las políticas públicas ha salido del ambiente de aire acondicionado. La respuesta a las demandas sociales a través del presupuesto ahora responden a la territorialidad, a llevar soluciones al territorio donde vive la gente. Para hablar sobre territorialidad, políticas públicas y demandas sociales, tenemos a Luis Madera, que es el viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación, Paola, y en ti gracias a todo el equipo de la DIGEPRES. Para mí es un placer venir a hablar de temas de planificación y presupuesto, porque si hay un legado que nos planteamos desde MEPID y Hacienda y de manera particular desde esta dirección de presupuesto, es convertir el presupuesto en lo que siempre ha debido ser, que es la expresión financiera de la planificación. Y para lograr eso necesitamos tener una voluntad política y técnica muy importante que, gracias a Dios, ha estado en este gobierno, y podemos decir que hoy por hoy estamos transitando y podemos decir que hay muchos resultados que nos muestran que efectivamente el presupuesto ya dejó de ser un presupuesto separado y la planificación dejó de ser simplemente documentos y planes para pasar a ser la unión que garantiza la calidad del gasto público y el impacto en las políticas, en la gente de las políticas públicas, haciendo que el presupuesto sea la herramienta financiera de la planificación. Así que muchas gracias por la invitación y un placer poder venir a hablar de estos temas A contigo. usted por acudir a esta invitación y tener esta conversación con nosotros, que tal como le dije es una conversación muy distendida en el que vamos a hablar sobre conceptos muy básicos, sobre territorialidad y también sobre planificación que van de la mano. Hablemos primero de eso, de su trabajo en el MEPID. ¿Qué hace su viceministerio? Que yo sé que tiene mucho que ver con dos temas muy interesantes, que es la planificación y la inversión pública. La inversión pública es un tema por excelencia del que tenemos necesariamente que hablar. Mira, el Viceministerio de Planificación e Inversión Pública, su trabajo principal es asegurar y potenciar el impacto de las políticas públicas en la calidad de vida de la gente, es decir, asegurar el desarrollo económico y social de la gente. Entra la planificación porque se entiende que la planificación es el instrumento a través del cual tú, digamos, pones dentro de las políticas públicas, dentro del presupuesto, tus ideales y pones, digamos, los componentes de desarrollo. Entonces se utiliza la planificación como herramienta principal para dentro de la planificación, entonces identificar cuáles son los resultados prioritarios que el gobierno está esperando en términos de salud, en términos de educación, en términos de empleo, para ponerlo en esa planificación que todas las instituciones del Estado la hacen, su planificación estratégica, y que es la que determina el presupuesto y por lo tanto la ejecución de esas instituciones. Y pienso también que es determinante en el sentido de que la planificación es la manera más efectiva de usted responder a necesidades que va a tener a largo plazo. Exactamente, siempre que los recursos económicos se asignen en función de esa planificación, que es el key del asunto, digamos, el truco que no había funcionado antes y que ahora está funcionando. Entonces nos encargamos de identificar, desde sacar del programa de gobierno, sacar el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es, digamos, la brújula de todo el gobierno, lo que convierte el plan de gobierno, lo convierte en un plan de Estado, y de ahí determina cuál es la producción que debe hacer cada institución o cada sector de instituciones para el logro de esa meta de la calidad de vida. Y esa calidad de vida entonces se logra a través de recursos económicos, de presupuesto corriente y de presupuesto de inversión pública o gasto de capital. Entonces nuestro ministerio también tiene la incidencia primordial en uno de esos componentes, que es el de la inversión pública. Y la inversión pública no es más que aquel gasto que hace el Estado pensando en proyectos que tienen un inicio y un fin, que deben generar en un plazo determinado una generación de capital, sea capital físico, capital institucional o capital de conocimiento en la sociedad, y que son las principales herramientas para garantizar digamos, esa calidad de vida. Cuando hablamos de inversión pública, para que la gente lo entienda muy llanamente, estamos hablando de construcción de escuelas, construcción de puentes, de carreteras, construcción de hospitales, construcciones de viviendas. Entonces, ese gasto de inversión pública debe estar muy de la mano del gasto corriente, porque una vez tú construyes un hospital,
con inversión pública debe tener una asignación de gasto corriente para la contratación de enfermeras, médicos, seguridad, dispositivos médicos. Es decir, la inversión pública no genera valor público, sino está acompañada de un gasto corriente. Y por eso la importancia entre MEPID y DIGEPRES también, para que lo que invertimos, lo que gastamos en inversión pública, después que el presidente corta la cinta de inaugurarlo, para que llegue a llevar salud del hospital o educación a la escuela, entonces tenemos que asegurar que hay un presupuesto corriente donde venga la nómina, los servicios y todos los instrumentos que se requieren para que el servicio público se pueda incluir. Entonces, nuestro trabajo es darle estrategia, darle lógica de desarrollo a la planificación, que a su vez le da lógica de desarrollo al gasto público. Una escuela vacía es una escuela vacía, sin profesores, sin los maestros, sin el personal docente, no es una escuela. O una escuela donde no hace falta una escuela, es un mal gasto. Eso es así. Porque lo hago ahí y dejo de hacerlo donde de verdad se necesita. Y ese es el rol que nosotros tenemos la responsabilidad, asegurar que la inversión se lleve donde se necesita y donde va a promover, por un lado, cerrar las brechas sociales de esos territorios y promover la actividad económica de esos mismos territorios. Hay dos cosas que me llaman la atención a mí como ciudadana en cuanto a la territorialidad, que es precisamente, primero, el término, que nos expliques un poco de qué trata. Y segundo, el presidente siempre ha sido muy enfático en, primero, resolver los problemas en el mismo territorio donde vive la gente, donde la gente tiene su cotidianidad. Y segundo, en darle participación a la gente en la resolución de esos problemas. Así es. Me explico. El presidente se reúne con las juntas de vecinos. Ellos le plantean los problemas que tienen en el sector, en la comunidad. Y juntos, gobierno e instituciones que tienen que ver con las problemáticas y las mismas juntas de vecinos buscan una solución a ello. ¿De qué trata la territorialidad? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo ha sido una política tan efectiva para responder a esas demandas sociales? Mira, territorializar las políticas no es más que llevar las soluciones en función de lo que necesita la gente que vive en el territorio. Es decir, tú no haces políticas públicas en el aire ni en el aire acondicionado. Las políticas públicas se implementan en un territorio. La diferencia es que muchas veces, por un tiempo, pensamos que los que estábamos aquí en el aire acondicionado éramos eruditos, que sabíamos lo que la gente necesita, le llevábamos una receta con lo que ellos necesitan, y al final terminábamos construyendo escuelas donde la gente no quería, terminábamos llevando hospitales que la gente no utilizaba, o soluciones viales donde la gente no lo necesitaba. El programa de gobierno del Gobierno del Cambio propone uno de sus 3 principios básicos que cimentaron esa propuesta es que el desarrollo se da donde vive la gente. Por lo tanto, hay que hacerlo para la gente y con la gente. Entonces, la territorialización de las políticas públicas no es más que la forma de operativizar ese principio, de llevar el desarrollo donde vive la gente y con la gente. Y no es necesariamente y únicamente que se ejecute lo que la gente piense. Sí. Porque también, obviamente, hay que llevar la orientación a las personas. Porque una persona en el territorio pues ve lo que le pasa a su territorio, pero no sabe necesariamente cuál es el potencial de su territorio en función de todo el territorio nacional o de las megatendencias que existen a nivel internacional. Entonces, el secreto ha estado en llevar el balance clave para decidir las políticas desde la orientación nacional, pero pensando en la potencialidad del territorio. Es llevar la propuesta nacional y potenciarla en función de los recursos que tienen los territorios en términos de capital humano, capital natural, capital social y capital físico. Entonces, territorializar es decidir con la gente, para la gente y de manera estratégica. Y la ventaja es que nuestro marco legal de planificación y presupuesto tenían las herramientas que tal vez no se habían utilizado, pero que tienen las herramientas. Una de ellas son los consejos provinciales y municipales de desarrollo. Esos consejos están en la Ley 498 de planificación y son unos consejos que deben formarse con la sociedad civil del territorio, con el gobierno en el territorio, con el empresariado del territorio, para desde allí crear los planes municipales y provinciales de desarrollo que generan una visión del territorio, cómo ellos se ven, económico, social y políticamente, y de ahí surgen las demandas principales para alcanzar ese desarrollo. Y en esos consejos, entonces, es que de alguna manera se discuten y se originan esas demandas consensuadas del territorio, y ahí, pues bueno, el trabajo de DIGEPRES y del MEPID ha sido pues, poder tomar esas demandas consensuadas y buscar los mecanismos para que lo que producen las instituciones del Estado sean las soluciones más efectivas y eficientes para cerrar esas brechas y responder esas demandas del
del territorio. Y esa es la forma como hemos territorializado. Si lo quieres mover de manera concreta, por primera vez en la historia creamos un registro único de demandas ciudadanas territoriales, nuestro querido RUT. ¿Qué es lo que hace ese Eso RUT? quiero que me hables sobre, me encanta. La verdad es que es una herramienta fascinante porque para mí, personalmente como ciudadana, es como histórica. O sea, por primera vez tú puedes dar seguimiento a la inversión pública de una manera súper fácil y viva. O sea, tú estás viendo lo que está invirtiendo y darle seguimiento también al desarrollo de esa inversión. Te voy a comentar de dos herramientas, el RUT, que ya te mencioné, y Mapa Inversiones para la inversión pública. El RUT es la herramienta que me permite tomar las demandas del territorio, unificarlas en una herramienta y pasarlas a las unidades de planificación y presupuesto de las instituciones. Es decir, identificamos de los últimos 4 años unas 3.200 demandas en el territorio. 280 de ellas eran de carácter agrícola y de desarrollo rural. Por lo tanto, tenían que ejecutarlo el Ministerio de Agricultura. Pero el Ministerio de Agricultura no los conocía. Y la herramienta le permitió al equipo de Agricultura saber cuáles eran sus demandas, darnos cuenta que no necesitaban más presupuesto para ejecutar la mayoría, sino llevar soluciones a donde la gente la pedía, porque lo que la gente pedía era lo mismo que Agricultura hacía. Lo único que como no conocía yo el territorio, le estaba llevando territorios equivocados. Entonces nos permitió entregarle eso a Agricultura y que Agricultura me dijera, mira, en este año para mi POA puedo hacer esto, para el presupuesto siguiente lo otro y para dentro de 3 años lo otro. Y eso nos permitió y volver al territorio, a rendirle cuentas al territorio y decirle, mira, de tus demandas están siendo respondidas estas, van a ser respondidas luego las otras y para estas no tengo respuesta. Pero la gente ya siente que y le vuelve la fe en la planificación porque siente que le estamos haciendo caso. Eso hace el Registro Único de Demandas Territoriales. Nos permitió por primera vez también incluir en el calendario presupuestario el hito de que las instituciones tienen que a cierta fecha del calendario presupuestario haber revisado el RUT y haber decidido cuáles de las demandas territoriales iban a responder y mostrar la evidencia de que parte de su producción estaba originada en esas demandas territoriales. Entonces, luego de eso, para el caso nada más de la inversión pública, entonces tenemos otra herramienta de veeduría social que es Mapa Inversiones, que es una herramienta pública, la gente puede entrar, Mapa Inversiones RD, lo googlea y le va a salir inmediatamente. Y en ese mapa pueden identificar todos los proyectos. Bueno destacar que ambas herramientas están en la página, en el portal del MEPID. Así es. Que es de fácil acceso y abierto públicamente. Así es. El RUT va a ser totalmente abierto a partir del próximo día 10, de hecho. Vamos a lanzar el RUT ahora el día 10 para que todo el mundo lo pueda tener. Ya era de uso de las instituciones porque es una herramienta de gestión de política y ahora la gente va a poder verla. Y el mapa inversiones ciertamente tiene ya varios meses estando público para la gente y ahí pueden ver los proyectos de inversión pública de cada territorio. Yo soy santiaguero, entonces yo puedo entrar y ver qué es lo que están haciendo en Santiago, qué proyectos están en Santiago por cada clasificador de gasto, por cada función, por cada institución, y puedo ver en el mapa de inversiones la duración del proyecto, el costo del proyecto, el nivel de ejecución física y financiera del proyecto, los componentes que están cumplidos y cuáles no. Y si no estoy de acuerdo con lo que dice ahí, entonces tengo acceso, mediante una suscripción aparte, entrar y tirar fotos y poner comentarios. Eso es maravilloso. Que esa es la belleza de la herramienta. Eso es maravilloso. Y de hecho quiero aprovechar esta plataforma para incitar a la gente, motivar a la gente a que lo use. Queremos que nos fiscalices, queremos que nos digas lo que está bien y lo que está mal. Si Mapa Inversiones la gente no la usa, se pierde. No tiene sentido. Y la inversión que hicimos en ella no tiene sentido. Entonces va a mantenerse viva en la medida que ustedes vayan, tiren fotos, nos fiscalicen y con eso nos ayudan a hacer una mejor gestión pública. Y yo te diría que esas son 2 de las herramientas, no todas, pero de las herramientas interesantes para territorial la política pública. No tengo que decirte lo que hace el presupuesto ciudadano y lo que ya quien dije PRES hacen y que somos socios de ellos también, así como ustedes son socios nuestros en estas herramientas y que nos está llevando a de verdad asegurar que el desarrollo se dé donde vive la gente, como dice nuestro programa de gobierno. Y creo también que conjuga en sí la transparencia, que precisamente anoche decía el presidente que el mejor legado que quiere dejarle al pueblo dominicano es esa herencia de transparencia, de que todo se fiscalice. Conjuga en sí transparencia, veeduría social y participación social, que yo creo que son 3 ejes principales del programa de gobierno del cambio.
@DigePresRD todos los martes. Recuerden que tenemos la notificación de los martes cuando llega el reporte semanal de ejecución presupuestaria. Una manera muy efectiva, muy fácil y muy ciudadana de dar seguimiento al destino de cada centavo que usa el gobierno central a través del presupuesto. @DigePresRD tanto en Instagram, en Facebook como en Twitter para dar seguimiento a la ejecución presupuestaria semana tras semana sin fallar, o también puede visitarnos y descargar el reporte en digepres.gov.do. Quiero que hablemos también sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, su importancia y el enfoque del gobierno y de los logros para la ciudadanía. ¿Cómo hemos enfocado la inversión pública para la ciudadanía y sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública? Mira, el sistema, que hay que decir que fue una herramienta ya heredada, igual que el sistema de presupuestación que esta gestión hereda, y que nos montamos sobre ella. Este gobierno cree totalmente en la continuidad del gobierno. Sí. Los gobiernos no pueden venir a iniciar todo nuevamente, hay que darle continuidad al Estado para que podamos generar, digamos, calidad de vida. Uh-huh. Entonces, el sistema de planificación e inversión pública nace en la misma ola de reforma de entre 2006 y 2008, donde nace el sistema presupuestario, el sistema de gestión pública, el sistema de contabilidad gubernamental y otros sistemas de control y de gestión pública. Entonces se crea la ley 498-06, que es la ley del sistema de planificación e inversión pública, y la ley 496-06, que es la ley que crea al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como el rector del sistema de planificación. Y a partir de ahí se instauran todas las herramientas alineadas con la ley de presupuestación para asegurar simplemente que las demandas del territorio, que las prioridades del gobierno se conviertan en planes que sean ejecutados presupuestariamente, programados presupuestariamente y ejecutados a través de la función pública. Es decir, que es un sistema que no puede existir si no existe un sistema de presupuestación y si no existe un sistema de gestión pública. Es ese trípode de la gestión por resultados de las políticas públicas que se genera entre esos tres sistemas. Y ese es el sistema que nos ha permitido montarnos sobre él, crear o poner en funcionamiento sus herramientas. Ahí es que salen el Consejo Municipal de Desarrollo y Provincial de Desarrollo, de ahí es que salen ¿cómo se llama? El modelo de priorización de proyectos de inversión pública, de ahí es que se crea el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, es en ella que surge la Estrategia Nacional de Desarrollo, que luego se publica en el año 2012, y de ahí salen todos los instrumentos de planificación, en el entendido, nuevamente, como decía al inicio, de que es a través de la planificación que podemos hacer que lo que el Estado realiza y en lo que el Estado gasta su dinero es en lo que la gente necesita. Y trae consigo la planificación y al mismo tiempo la inversión pública, pero nuevamente en el entendido de que es a través de la inversión pública donde tú generas los principales cambios en términos de desarrollo de la población. Yo creo que en términos de logros con el sistema, el primer logro que hay que citar es la alineación entre el sistema de planificación y el sistema de presupuestación. Fue una de nuestras primeras visiones desde el principio. Contamos con todo el respaldo político desde el presidente de la República, pasando por nuestros ministros y nosotros los viceministros y director de presupuesto, para que los equipos trabajaran en esa alineación. Y podemos decir, por ejemplo, que al primer año de gobierno ya las 21 instituciones, que son las que representan más del 80% del gasto público, tenían por primera vez alineadas sus estructuras presupuestarias a las estructuras de planificación estratégica. Eso, aunque parezca mentira, nunca se había logrado. Es decir, la gente no sabía y veía el presupuesto y veía los planes y eran distintos. Ahora hay 3 instituciones del gobierno central y las 8 del sector agua que tienen alineadas totalmente sus estructuras. Eso permite que desde el plan yo pueda hacerle seguimiento a lo que estoy gastando en el plan. Ese fue un gran primer paso. Eso generó además un trabajo de conjunto entre DIGEPRES y MEPID que tampoco había existido lastimosamente desde que se separó el secretariado técnico del que formábamos parte de los dos junto al MAP. Entonces se genera ese cambio y de ahí llegamos a lo que estamos haciendo ahora, que es la gran apuesta, que es tomando los programas presupuestarios orientados a resultados que se promueven desde DIGEPRES, que eran lo mismo que los programas protegidos que salen en la ley de planificación, y los unificamos. Y ahora mismo estamos desarrollando y diseñando, con el apoyo de DIGEPRES y de MEPID, con las instituciones de 7 sectores, 7 nuevos programas presupuestarios, tomando como base las prioridades del gobierno. Hay un programa de calidad educativa, uno de salud escolar,
otro que tiene que ver con desarrollo rural, otro que es Oportunidad 1424 para trabajar con los jóvenes que no estudian ni trabajan. Hay otro que tiene que ver con la seguridad ciudadana y otro que tiene que ver con accidentes de tránsito. Es decir, todos son temas sensibles todos y necesarios. temas sensibles y necesarios que están como prioridades y ahora estamos dando seguimiento de manera conjunta. Luego esa articulación incluye entonces a la presidencia. Antes había un misterio, había unas metas presidenciales que anularon totalmente el sistema de planificación. Eso ya se terminó. Y las metas presidenciales no son más que las mismas metas de desarrollo. Y por eso hablamos en conjunto, donde quiera que vamos, vamos en conjunto. Creamos la Comisión Técnica Delegada, que es una comisión de viceministros que dirigen la planificación junto con las instituciones, y eso lo coordinamos entre Presidencia y el MEPID. Y luego agregamos al Ministerio de Administración Pública para que logremos que las prioridades del plan de gobierno, que lo provee la Presidencia, se convierten en prioridades de desarrollo en MEPID, se convierten en las prioridades de presupuesto en DIGEPRES y luego se convierten en las prioridades de evaluación del desempeño institucional a través del MAP, y completamos la rueda de la gestión por resultados. Es una maravilla, todo entonces, interrelacionado. Lograr eso es, digamos, el principal logro. Eso entonces se ha evidenciado en la calidad de vida de la gente a través de las principales políticas pensadas hacia la gente. Y ahí voy a tu otra pregunta sobre la inversión pública. ¿En qué hemos, digamos, dedicado más recursos a la inversión pública? Lo decía el presidente hace un par de días en nuestro segundo encuentro nacional de planificación, y implementación de políticas públicas. Recordaba que aproximadamente el 50% de los recursos de inversión pública están yendo a las funciones de salud, agua y saneamiento, vivienda y riego. Entonces, eso refleja cuáles son las prioridades del gobierno. Este gobierno planteó un pacto por el agua y la mayor cantidad de la inversión pública, de hecho, la mayor inversión en la historia en términos de agua, se están haciendo ahora mismo. Que ha sido una política pública muy rezagada y muy subestimada. Así es porque históricamente, a nosotros históricamente nos enseñaron en economía que lo único que se terminaba, que era finito, era el capital económico y el capital humano, pero que el capital físico natural era indefinido, inagotable. Y el agua era inagotable y todo eso es inagotable. Ahora, con todo el tema de la sostenibilidad, no ahora en realidad, desde 1970, que fue la primera convención de sostenibilidad, empezamos a ver que el agua era finita y que los recursos naturales también lo eran y que el bosque era finito, y empezamos a pensar en eso. Y por eso es que históricamente, como el agua es un derecho además constitucional, entonces no se veía la necesidad de manejarlo de la mejor manera, y ahora sí se está pensando en cómo utilizarlo de la manera más eficiente y cómo generar fuentes de agua también necesarias. Entonces tengo el agua como una prioridad, la vivienda como una prioridad, la salud como una prioridad y los sistemas de riego como prioridad. Ahí se van alrededor de 50,000 millones de pesos en este 2023 en términos de inversión pública, y reflejan la prioridad del gobierno en ese sentido, en esos territorios. Y lo más importante de eso no solamente es la cantidad de recursos, es dónde lo estamos llevando y cómo lo estamos llevando. Entonces ahí hemos puesto a funcionar junto a Hacienda y a DIGEPRES el modelo de priorización de proyectos de inversión pública. Por primera vez, la prioridad de los proyectos no se va a dar en función de la capacidad política de la institución de convencer a las autoridades para que le demos recursos, sino que evaluamos los proyectos en base a un modelo que tiene 7 criterios que se agrupan en un criterio de cohesión social. Aquellos que produzcan más cohesión territorial, son aquellos que son priorizados, aquellos que van a territorios más pobres, a territorios que han tenido menos inversión pública y territorios menos densos poblacionalmente. Por otro lado, un criterio de prioridad de la planificación. Elegimos aquellos proyectos con prioridad que son soluciones para demandas de los planes municipales de desarrollo que hablaba hace poquito, y que sean también soluciones para prioridades del plan plurianual del sector público. Y en tercer lugar, elegimos aquellos proyectos que están más rápidos para terminar, es decir, aquellos que vienen con recursos de la cooperación internacional y aquellos que están en más de un 80% ya para terminar. ¿Por qué? Porque muchas veces se cree, y eso es importante que la gente nos reclame eso, que tener proyectos construyéndose es sinónimo de calidad del gasto, y no. O sea, el tiempo en el que un proyecto comienza y se termina, ahí, digamos, tú generas cierta economía. Sí. Pero tú lo que necesitas es el proyecto terminado. Terminado, es así. Porque una escuela que debía terminar en un año
y en el segundo año empezar a dar clases y mejorar la calidad de vida de la educación, y tú lo agarras y duras 4 años para hacer bulto con ella y seguir y construyendo y que tiren fotos, tú estás negándole a la gente 3 años de educación que no la debieron tener. Entonces hay que empezar y terminar proyectos, no empezar demasiados proyectos y no terminarlos ninguno, porque el momento del servicio público, el momento a partir del cual tú das el servicio público a la gente, darle valor público, es cuando ya tú cortas la cinta y le metes los instrumentos y lo necesario para llevarlo a cabo. Entonces hemos también promovido que no abramos tantos proyectos en simultáneo, sino que vayamos empezando y terminando para que la gente pues, tenga ya, digamos, ese valor público que los proyectos le están llevando. Y con ese modelo hemos logrado entonces que los proyectos prioritarios sean los que más necesita la gente, sobre lo que necesita la gente y cuando lo necesita la gente. Así que yo creo que esos son parte de los logros que hemos tenido en los temas de inversión pública. Yo creo que hablar de inversión pública y mencionar la frase que a mí tanto me gusta y los muchachos lo saben de por primera vez es realmente un privilegio. Y eso que tú mencionas de ir de manera organizada y sistemática terminando proyectos de inversión pública y no lloviendo sobre mojado es una maravilla. Nosotros decimos que la gente ya no quiere más primeros palazos. No. La gente quiere cortes de cinta. Es así. Y hay que cortar cinta, porque cuando yo corto la cinta es cuando el gasto empieza a tener efecto en la gente. Está respondiendo a una necesidad básica y a una demanda social. Así es. Recientemente se llevó a cabo el segundo Encuentro Nacional de Planificación. Háblame sobre eso, una actividad maravillosa, nosotros participamos también, estuvimos allí y a mí me parece genial que se hable tanto sobre planificación. Yo soy una defensora de la planificación y yo sé que rinde sus frutos y que se hable desde el gobierno de planificación y se le dé tanta importancia es realmente alentador. Mira, yo voy a comenzar diciéndote, nunca un presidente le ha dado tanta importancia a la planificación como el presidente Abinader. Es así. Y esto no es simplemente una frase cohete, es con muestras. Nunca un presidente había ido a un evento de planificación en todo el tiempo que tiene MP. Y esta no es la primera vez que el presidente va a uno de ellos. De hecho, esta historia comienza en diciembre de 2020, cuando se firma un acuerdo para el fortalecimiento del sistema de planificación como la herramienta básica de la calidad de gasto, que lo firmaron los ministros de la Presidencia, de Economía, Planificación y Desarrollo, Hacienda y Administración Pública. A partir de ahí salieron 10 líneas de acción principales de articulación, que son las que nos han guiado a todo este proceso que yo te he contado en esta primera parte de la conversación. Y ya entonces, en diciembre del 2021, hacemos el primer encuentro de planificación e implementación de políticas públicas, que fue en el mismo escenario del que hicimos ahora, y en ese lanzamos públicamente el Plan Plurianual del Sector Público. ¿Quién abrió el evento? El presidente de la República, dándonos un espaldarazo, diciendo que la planificación es importante para la calidad del gasto público. Ningún presidente, no importa lo que digan por ahí ahora en Twitter, nunca había ido a un evento de planificación y nunca le había dado tanto importancia a la planificación. Y en un entorno tan malo como el que nos ha tocado. Ay, sí. Porque en otros entornos era muy fácil guiarse de la planificación porque había estabilidad social, política, económica en el mundo, no había pandemia, ahora ha sido contingencia, pero sin olvidar la planificación. Eso fue en 2021, lanzamos el plan. Pero a partir del plan, entonces tenemos que ejecutar. Y lo que hicimos entonces, la semana pasada, fue tener el segundo encuentro de planificación, que es digamos, el tercer hito de esta historia, donde entonces presentamos los principales hallazgos y avances que hemos tenido en las principales políticas y sobre todo mostramos cómo el gobierno se ha articulado alrededor de la planificación. Y como tú bien dices, tuvimos una hermosa participación de todo el equipo de acá de la DIGEPRES en un panel sobre presupuestación y planificación y su articulación. Tuvimos a la presidencia mostrando todos los sistemas de inteligencia de política y al Ministerio de Administración Pública mostrando todo lo que hemos hecho para asegurar que la evaluación del desempeño también se guíe por los resultados de la planificación. Eso fue el segundo día. Y el primer día ya habíamos tenido pues todo el tema de la inversión pública y cómo habíamos mejorado este sistema de inversión pública que te comentaba. Cómo tenemos herramientas para el territorio, para asegurar que el territorio pues, esté visto desde la planificación y las políticas, y cómo hemos alineado en el tercer panel del primer día la cooperación internacional hacia los retos también de la planificación. Así que fue un evento también con, digamos que,
Además del cierre con el presidente, hay que decir que tuvo una gran participación de ministros, viceministros, que tuvo el apoyo total de los 4 ministros nuevamente, de las 4 entes rectores del sistema de políticas públicas y de planificación, y tuvo un tremendo, digamos que, recibimiento por parte de las instituciones, que pueden verse por primera vez en conjunto qué estamos haciendo todas y qué estamos haciendo pues de manera conjunta para generar calidad de vida de la gente. Y obviamente esto no termina aquí, hay que hacer otro encuentro el año que viene porque hay que seguir contando la historia y mostrando que este gobierno planifica, presupuesta, ejecuta y evalúa en función de la calidad de vida de la gente. Porque digamos que había un mito que estamos arrancando de raíz, la gente piensa que planificar es hacer planes. Ajá. Y normalmente en el territorio a nivel nacional la planificación terminaba cuando tú le ponías un libro bonito con una cinta con los colores de la bandera y lo entregabas. Y ahí terminaba la planificación en otras gestiones. Aquí sabemos que el concepto de planificación es formular, ejecutar, monitorear, dar seguimiento y evaluar y volver a formular. El mismo ciclo. Entonces, hemos, digamos que, potenciado todas esas áreas en el ministerio para tener ahora un verdadero ejercicio de formulación basado en resultados, pero también un verdadero ejercicio de monitoreo de lo que se va ejecutando, de articulación con los recursos y de articulación con la DIGEPRES, y luego un sistema de seguimiento donde rindamos cuenta trimestralmente de cada política prioritaria para poder ajustar luego la planificación y la presupuestación, y por primera vez la evaluación de las políticas públicas. Y de hecho en octubre ya tenemos casi todo armado para hacer el primer foro nacional de evaluación de políticas públicas. Va a ser un foro que va a contar con participaciones internacionales, donde vamos a mostrar las evaluaciones digamos, que hemos hecho en nuestra gestión, así como todas las innovaciones en términos de producción de datos para el monitoreo de la política pública. Yo sé que tengo que hablar con muchos temas técnicos normalmente, pero la gente lo que tiene que saber es que estamos planificando y ejecutando para que se usen los recursos de la gente en lo que la gente necesita finalmente, y que el gobierno pues, pueda responderle a la gente con lo que la gente necesita en cada territorio. Y yo creo que es una manera también de comprometer a los funcionarios y a las instituciones al cumplimiento de la ley, de las metas y de la transparencia también. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. La verdad es que ha sido una gran escuela. Tú también, debo reconocer que hablas del tema con una propiedad y con una facilidad tremenda, que es realmente lo que nosotros buscamos en Hablemos de Presupuesto. No limitarnos solamente a hablar del presupuesto, sino de todo lo que tiene que ver con políticas públicas, con todo lo que termina en el presupuesto o nace precisamente en el presupuesto. Y tú lo haces muy, muy, muy bien. Te felicito también por tu trabajo y tienes el compromiso entonces de volver en octubre a que nos hables de la próxima actividad. Claro que sí, Paola, muchas gracias. Quiero aprovechar y agradecerte a ti y en tu nombre agradecerle a mi querido amigo José Rijo, director de presupuesto, que sin su voluntad política tampoco nada de esta articulación pudiera darse, y de su equipo, tanto desde la dirección de calidad de gasto que lidera nuestra querida Griselda Gómez, así como toda la parte financiera con nuestra querida Odilis y todo el equipo que está detrás, que muestra un tremendo compromiso también de que el gasto público sea de mayor calidad. Así es que gracias, y también felicito esta innovación. Me parece excelente tener herramientas como estas para que la gente oiga temas que normalmente son tan técnicos, grises, que la gente lo pueda entender. Y esto de Hablemos de Presupuesto es una tremenda innovación que también los felicito por esta idea. Gracias, lo recibo con muchísima humildad y con el compromiso de mantenernos así, que ha sido desde el día 1 nuestro principal desafío. Que la gente entienda que el presupuesto y el gobierno en sí es una herramienta ciudadana y es de todos. A ustedes, muchísimas gracias por la compañía. Recuerden que estamos en redes sociales, DIGEPRES RD, y que los martes publicamos el reporte semanal de ejecución presupuestaria, así que no se lo pierdan. Soy Paola Chalhub. Hasta un próximo episodio de Hablemos de Presupuesto.